Muy bien. Bueno, una cosita más que es esto. Entonces, ya que estamos ahí, lo terminamos de ver el tema, para que quede claro. O creo que esto aclara la situación, o no sé si les aclara la situación, por ahí les lo puso en conflicto, pero me parece que esto es como desglosar la cosa como para que uno tenga el tema más, más masticado. Entonces, decía, hemos visto lo que es un mol. Un milimol, la milésima parte de un mol. Cuando hablamos de gases, las moléculas también pueden pesarse, porque de hecho se puede pesar el hidrógeno para formar una molécula de glucosa. ¿Por qué no voy a poder pesar el hidrógeno cuando está solo? Para formar una molécula biatómica. Por supuesto que lo puedo pesar también. Entonces, primero en UMA y después en gramos, no importa, lo puedo pesar en gramos. Y si quiero lo peso en gramos tanto que si quiero puedo pesar el patito de goma vacío y, si quiero, y después lo peso lleno y voy a ver qué pesa más, porque concentré las moléculas de aire que tienen hidrógeno, que tienen oxígeno, las concentré ahí adentro y entonces ahora mi patito de goma pesa más. Ahora, también puedo concentrar moléculas que pesan menos que el aire, y entonces si concentro dentro de una bola moléculas que pesan menos que el aire, entonces la bola empieza a aumentar, la bola empieza a elevarse, porque puedo poner cosas que pesan menos que el resto del aire. Entonces, en vez de caer para el piso y pesarlo, se me va para arriba. Bueno, el hidrógeno por ahí en particular sería eso, ¿no? En realidad eso que decíamos antes vale para el aire. Bueno, pero la cuestión es que puedo pesarlo. Ahora, lo que sí digo de los gases en especial es que un mol de gas, sin comprimirlo, por supuesto, sin comprimirlo, sin expandirlo, es decir, un mol de gas en temperaturas de presión, perdón, en condiciones estándar de presión y temperatura, en condiciones estándar de presión y temperatura, un mol de gas ocupa 22,4 litros. ¿Está bien? O sea que un mol de gas, si yo agarro un bidón de 22,4 litros, ahora esto es una medida de volumen, ¿está bien? Lo que ocupa, entonces, ¿qué volumen ocupa un mol de cualquier gas? 22,4 litros. ¿Cuántas moléculas tiene? 6,02 por 10 a la 23. O sea que es otra propiedad que se aplica para gases. Los gases, entonces, 22,4 litros pueden ocupar. Ocupan. No es que pueden ocupar, ocupan. Perdón, Héctor, una pregunta. Sí. ¿Es 22,4 litros o mililitros? Porque creo que en el PowerPoint decía mililitros. No, dice mililitro porque está hablando de milimoles. Mirá lo que dice al lado. Ajá. No, es que ahora no lo veo. Ah, pero no lo ves y está compartido hoy. ¿O no? Me pareció que le estaba compartiendo acá, ¿verdad? Espera, si no lo estoy compartiendo, me fijo ahora. Me pareció que estaba compartido. Compartido. A ver. O sea, lo que viste estaba correcto, pero decía eso. Ahora te lo muestro, sí. Ahí está apareciendo. Probablemente. Ahí está. ¿Lo ves ahí? Está apareciendo, está en negro todavía, pero ya va a Bueno, aparecer. cuando aparezca, fíjate que va a decir milimoles. Por eso, como dice milimoles, entonces dice mililitros. ¿Está bien? Pero ¿ocupa o pesa, Héctor? Ese ocupa en litros. Ese ya, ¿Sería cúbico o no? ¿Cómo? ¿Serían cúbicos o no? Litro no es litro cúbico. Litro es una medida, medida de capacidad. Sería 1000 milímetros cúbicos, si lo querés pasar a milímetro cúbico. ¿Se entiende? Más o menos. Claro. Porque si es litro, pesa eso entonces. No, 22,4 el litros. litro no es una medida de peso. El litro es una medida de volumen. Por ejemplo, yo te digo, ¿un litro de cerveza pesa lo mismo que un litro de plomo derretido? ¿Qué opinas?
¿1 litro de cerveza? Si pesa lo mismo que 1 litro de plomo derretido, No, 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 no. pero los dos los puedo meter dentro de una botella de 1 litro. Claro, sí, está bien. Porque el litro es una medida de capacidad, no una de peso. Habitualmente, como muchos líquidos que manejamos en forma cotidiana pesan prácticamente lo mismo, que, digamos, hay una equivalencia, entonces lo usamos, pero no quiere decir que es así. De hecho, 1 litro de vino tiene 930 centímetros cúbicos. ¿Se entiende? No llega a 1 litro. Perdón, no tiene, o sea, 930 centímetros cúbicos, 1 litro, perdón. La botella que decimos de 1 litro no tiene 1 litro, tiene 930 centímetros cúbicos. ¿Se entiende? Porque está medido en centímetros cúbicos, pero si lo midiera en litro me doy cuenta que no es exactamente 1 litro. Perdón, que 930 es 1 litro. Y si le pusiera 1000 centímetros cúbicos, no sería 1 litro. ¿Se entiende lo que digo? Perfecto, sí, sí. O sea, no es lo mismo. El ejemplo es eso del plomo, ahí te das cuenta enseguida. 1 litro de cerveza no puede pesar lo mismo que 1 litro de plomo. Andá a poner 1 litro de plomo dentro de una botella y levantalo. Bueno, te vas a dar cuenta que no pesa lo mismo. Cae de maduro, que es así, pero bueno, eso para que se entienda. Igual tenés que derretir el plomo primero. Bueno, pero ¿se entienden? Y esto lo que dice es que es lo mismo, vale lo mismo. Es decir, 1 mol de gas son 6,02 por 10 a la 23. 1 mol de gas pesa lo que pese ese gas multiplicado por su peso atómico. Perdón, ese peso del gas expresado en peso atómico, que equivale a 6,02 por 10 a la 23, pero dependerá del gas lo que vaya a pesar. ¿Se entiende? O sea, 1 mol de hidrógeno pesa 1 gramo, 1 mol de helio pesa 2 gramos, pero los dos ocupan 22,4 litros. ¿Está bien? O sea que es una medida de volumen. Bueno, entonces ahí tengo eso. Por otro lado, existe una forma de medir para las sustancias que tienen carga, eso vale para las que tienen carga yo las puedo disociar en la carga que puedan tener. Es decir, hay sustancias que yo las puedo disociar, sustancias que las puedo disociar, y entonces de acuerdo al número de cargas en las cuales se disocie cada molécula, entonces yo digo que a esas moléculas las puedo medir, o a esa disociación, a cada una de las partes en que se disocia con carga, le puedo llamar equivalente carga. ¿Está bien? Equivalente. Entonces puedo medir una sustancia, por ejemplo, en moles o milimoles, y si la sustancia se disocia en dos, puedo decir que cada mol o cada milimol equivale a 2 equivalentes o miliequivalentes, de acuerdo que esté hablando de mol o milimol. Es decir, que hay sustancias que se pueden disociar, y esas que se disocian por carga, yo puedo decir que de esa sustancia vamos a ponerle 1 mol. Pero como se disocia, ese mol son 2 miliequivalentes. 2 equivalentes, perdón. 2 equivalentes. O sea que 1 mol, 2 equivalentes. O 1 milimol, 2 miliequivalentes. Pero eso vale solo para las sustancias que tienen la capacidad de disociarse. Entonces, ese mol puede equivaler a 2. ¿A 2 qué? ¿A 2 moles? No. A 2 equivalentes. Es una forma de medida. Y nosotros medimos sustancias en el cuerpo por miliequivalentes, o sea, el equivalente dividido 1000, miliequivalentes por litro. Por ejemplo, el sodio. El sodio tiene, en la sangre hay 142 miliequivalentes por litro, ¿sí? Porque el ion tiene carga, ¿sí? Y esa carga, cuando algo tiene una carga, lo podemos medir, le podemos dar esa equivalencia en equivalentes, se dice. Nada, es una forma de medir, no importa, pero nada, para tener noción de lo que era un equivalente. Y osmoles, esa me interesa lo siguiente, comprender el concepto, que en esto sí me interesa que comprendan el concepto. Un osmol, o sea, cuando hablo de mol, hablo de una cantidad determinada en gramos de una sustancia por litro de una solución. La osmolaridad, cuando hablo de osmolaridad, tengo que ir a un concepto que es la ósmosis.
Ósmosis es el pasaje de agua a través de una membrana, pero igual aunque no tuviéramos la membrana lo vamos a decir igual. Es el pasaje de agua por arrastre por alguna molécula que la atrae. Si yo coloco sal, voy a la cocina y pongo en la mesada, pongo sal, pongo un montículo de sal. Y al lado de la sal, pero separado, hago un charquito con agua. ¿No es cierto? El charquito con agua y al lado el montículo con sal. O sea, hago algo así como esto que le voy a mostrar acá. Hago así. Un montículo con sal y al lado un charquito con agua. ¿Sí? Ahí está, una montaña y una nube parece. Sal y agua. Y yo me voy, dejo eso ahí y me voy. Cuando vuelvo, y hay un poco menos de agua porque se evaporó. Pero, ¿qué va a pasar si yo me voy, pero antes de irme, ¿qué va a pasar si me voy, pero antes de irme, con el dedo hago esto, pongo el agua y la dejo correr hasta la sal, y me voy. Cuando vuelva, ¿qué voy a encontrar? Voy a encontrar esto. ¿Y el agua dónde va a estar? El agua que había antes. ¿Dónde va a estar? ¿En la sal? En la sal. ¿Y por qué? ¿Que el agua se movió? ¿Que tenía patitas el agua? Porque la sal la atrae. ¿Qué? Que la sal la atrae al agua. La sal atrajo al agua, efectivamente. La sal atrajo al agua. Es decir, el agua se desplazó hacia el sitio donde había mayor concentración. ¿Podría haber sido al revés, que la sal se desplace al lugar donde hay agua? La respuesta es sí. De hecho, es muy probable que algo de sal se desplazó al lugar donde hay agua, por lo que van a quedar un poquito de sal, de agua saladita, seco, va a quedar del lado donde había agua. Porque la sal también se desplazó levemente, pero como la concentración de sal del otro lado era muy intensa, entonces el agua se arrastró en mayor medida hacia la sal. Entonces, las concentraciones de solutos, hay solutos que tienen la capacidad de atraer el agua. Hay solutos que no. Hay solutos que no atraen el agua, pero hay otros que sí. Entonces, esas partículas pues, o esas moléculas que pueden atraer el agua, se dice que son osmóticamente activas. Son osmóticamente activas. Entonces, esas partículas que son osmóticamente activas, que en realidad hace referencia, bueno, no importa, después en todo caso lo explayaremos, pero por ahora este es el concepto que me interesa que tengan. Hay sustancias que son entonces capaces de atraer el agua. La sal es una de ellas. La sal es capaz de atraer el agua al lugar donde está en mayor concentración. Entonces se dice que la sal es osmóticamente activa. ¿Está bien? Como la sal, como cualquier otra molécula, yo puedo medir su cantidad en moles, así como puedo medir la sal en moles, las sustancias que tienen esa capacidad osmótica, como la sal, la cantidad que tienen de moles equivale a la cantidad que tienen para atraer agua. Quiere decir, cuanto más moles de esa sustancia tenga, mayor va a ser la atracción de agua de esas sustancias. Bueno, la sal, cuanto más sal tenga, mayor va a ser la atracción del agua hacia sí misma. Perfecto. Esas sustancias que entonces son osmóticamente activas, yo puedo medir esa capacidad de atracción en osmoles. ¿Y qué es un osmol? Bueno, un osmol viene a ser lo mismo que un mol
pero expresado en osmol. Es decir, es un osmol es un mol, es una medida de atracción, por llamarle, de agua. Es decir, es la capacidad que tiene la sustancia de atraer agua. Y en vez de medirse en moles, esa capacidad se mide en osmoles. Se mide en osmoles. Cuando, o sea, un osmol es una cantidad de moles de una sustancia que participa en esa atracción de agua. Esa es la definición de osmol. Es una cantidad de mol de una sustancia, o sea, los osmoles o un osmol es, se refiere, los osmoles hacen referencia a la cantidad de moles de una sustancia osmóticamente activa. Entonces yo digo, un mol de sodio se equivale con un osmol. Es decir, un mol de sodio sería un osmol de sodio, es decir, es una sustancia que atrae agua. Ahora, ¿a qué viene esto? En la sangre y en los líquidos, en todos los líquidos corporales, hay disueltas sustancias que atraen agua. De esas sustancias, en nuestro plasma y en nuestro intersticio, la más importante es el sodio. El sodio es la sustancia osmóticamente activa más importante del plasma y del intersticio. Es decir, es la sustancia que con mayor o que tiene mayor capacidad de arrastre de agua hacia sí mismo. O sea, que las sustancias osmóticamente activas atraen el agua. Esa capacidad de atracción está relacionada con la cantidad de moles, o con la cantidad en sí, que la puedo expresar en moles, con la cantidad de esa sustancia que haya en el plasma en este caso. Entonces, se dice que el plasma tiene una cantidad de osmoles adentro. Otra sustancia que atrae agua es la glucosa. Entonces, cuando yo tomo el plasma, puedo tomar cada una de las moléculas que hay adentro del plasma, cada una, ver cuál de esas tiene capacidad osmótica, sumo todas y digo, la osmolaridad del plasma es tal. ¿Qué hice? Sumé todas las moléculas que tenían capacidad osmótica expresadas en moles y lo traduje directamente a capacidad para atraer agua, o sea que lo represento en osmoles. Ahora, para tratar de entenderlo, digo, el plasma tiene una osmolaridad de 295 miliosmoles por litro. Esta es la osmolaridad del plasma. 295 miliosmoles por litro. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del plasma hay 200 miliosmoles de sustancia capaces de atraer agua. ¿De qué son esas sustancias? Bueno, ¿qué son esas sustancias? Sodio, glucosa y otros iones. Perdón, profe. Sí. Perdón. ¿Podría repetir lo del plasma, por favor? La osmolaridad del plasma es de 295 miliosmoles por litro. Quiere decir que el plasma, la sangre, tiene disuelto adentro sustancias que tienen capacidad de retener, de atraer agua. Tienen capacidad de atraer agua. ¿Está bien? Tienen capacidad de atraer agua. Esas sustancias que tienen capacidad de atraer agua se miden, su concentración se puede medir en milimoles por litro. Por ejemplo, digo, tengo, no sé, sodio, no sé, calcio, lo que sea. Yo calcio tengo 5 miliosmoles por litro. Bueno, o lo que sea, cualquiera. Tomo cualquier ion, todos los que tengan capacidad osmótica, los sumo todos, los moles de esos iones, los sumo en miliosmoles, y digo, el plasma tiene tantos miliosmoles de capacidad de atracción de agua, por llamarle de una manera. Es decir, tengo tantos miliosmoles por cada litro de plasma que tengo. O sea que miliosmol
es la medida mol traducida a capacidad de retención de agua que tienen solo las moléculas que tienen esa capacidad. O sea que voy a medir la osmolaridad, puedo medir en osmoles o miliosmoles las concentraciones de sustancias que tengan capacidad de atraer agua y las otras no. En respecto de eso, nuestro plasma tiene 295 miliosmoles por litro, que me está diciendo que adentro hay 200 miliosmoles o 200 milimoles de sustancia, no me dice cuál, que tienen la capacidad de atraer agua. Si yo analizo cuáles son, me doy cuenta que las dos más importantes son el sodio y la glucosa. ¿Hay más? Sí. Fosfatos, cloro, calcio, bueno, hay más, pero las que a nosotros nos interesan, que son las más importantes, son el sodio y el sodio y la glucosa. Quiere decir que, fíjense lo siguiente, yo tengo glucosa en el plasma, entonces la glucosa, mi riñón la filtra y se va a la orina. Tengo glucosa que se me va a la orina. Bien, tengo que reabsorber agua para que no se me escape toda el agua por la orina. Pero como la orina tiene glucosa adentro, y en la glucosa me atrae el agua, entonces la orina se lleva más agua de la que debiera. Y el paciente que tiene diabetes, o sea que tiene las concentraciones de glucosa alta, filtra la glucosa en su riñón, la glucosa pasa por la orina no devuelve el agua y esa persona orina más de lo habitual. Ahí estamos viendo cómo la osmolaridad entonces de la orina cantidad de osmoles básicamente activas. No los niveles fíjense que afuera siguen habiendo 6 puntitos de los dos lados, o sea que la concentración de afuera concentración de soluto. Y ese soluto lo puedo medir en milimoles por litro, por supuesto, pero al que tenga capacidad osmótica también puedo decir, lo puedo medir en miliosmoles por litro. Pero me conviene más medir la osmolaridad de todo ese medio. Digo que esa célula adentro tiene una osmolaridad determinada que es mayor que la del medio que estaba afuera. Es decir, el medio extracelular que dibujé recién tiene una osmolaridad menor. Por eso, el lugar que tiene una osmolaridad mayor, se atrajo el agua para ella, o para él, para ese medio. Y aumenta de tamaño también, ¿no? Y lo que pasa es que tiene que aumentar de tamaño, porque si vos desplazás el agua para ese medio, para que la concentración disminuya, invariablemente tiene que aumentar el volumen. Y para aumentar el volumen tenés que expandir la célula, porque si no, no podés... No. ¿Se entiende lo que digo? Si vos tenías 10 granitos de sal adentro, con un poquito de agua, para que yo diluya eso, tengo que agregar agua. Y el agua ocupa un volumen. O sea que no hay opción de que no lo agrande. Claro, sí. ¿Se entiende? O sea, por una cuestión lógica, tiene que estar agrandado. ¿Está bien? Entonces, osmolaridad hace referencia a la osmolaridad del plasma, es la capacidad del plasma que tiene representa la capacidad que tiene el plasma para atraer agua de acuerdo a los solutos que tiene. Si la osmolaridad del plasma es 2,95, yo me imagino, hacemos así, miren, lo hacemos de esta manera. Yo puedo hacer así, digo, acá dibujo un plasma
que tiene una osmolaridad de 295 miliosmoles por litro. Tiene 295. Y al lado dibujo otro plasma, otro cuadradito de plasma, y en vez de tener 295 miliosmoles por litro, digo, tiene 280 miliosmoles por litro. Ahora pregunto, lo miro así. El B, que todavía no lo terminé de dibujar, digo, al B, ¿le tengo que poner más puntitos o menos puntitos? Menos. Por supuesto. Menos puntitos. Porque me está diciendo que tengo menor cantidad de moléculas osmóticamente activas acá adentro, este número. Y por ende, si le pongo menos puntitos, puedo decir que este medio está más diluido. ¿Está bien? Es decir, que tiene una menor tonicidad, menor tono, o más diluido, es lo mismo, o tener menor osmolaridad, o puedo decir que es hipotónico, cualquier cosa lo mismo. Entonces, mire cómo le digo. Hipotónico hipotónico, no hipopótamo, hipotónico. Hipotónico, puedo decir que tiene menor osmolaridad. Puedo decir que tiene, decir menor osmolaridad significa menor cantidad de partículas osmóticamente activas, por supuesto. Menor osmolaridad, puede ser hipotónico, puedo decir que tiene menor concentración de soluto. En realidad no quiero poner, no, menor concentración de soluto no está del todo bien. Menor concentración de soluto osmóticamente activo, porque puede tener otros solutos que no sean osmóticamente activos. Pero entonces decir hipotónico, hay ejemplos, ¿verdad? Hipotónico o menor osmolaridad son cosas que hacen referencia a lo mismo, que hace referencia a una menor cantidad de, en este caso, de partículas osmóticamente activas. Si hubieran más... Había dicho que si era menor, que tenía menor osmolaridad, estaba más diluido o menos. Si tiene, está más diluido, también puedo decir eso. Listo, gracias. Fíjate ahí, mirá, ¿cuál está más diluido, el A o el B? El B. Perfecto. ¿Y cuál tiene más partículas, el A o el B? El A. Bien, ¿se entiende? Es un concepto, o sea, lo que me interesa es el concepto, que se entienda, cómo es el concepto de esto, que además se cae de maduro, son cosas que vemos todos los días y que las usamos todos los días, porque cuando ustedes van a tomar, no sé, un té con azúcar, le ponen azúcar al té y entonces uno lo toma, dice, uy, qué dulce que está, y entonces la abuela le dice, no, ¿sabes qué? ¿Por qué le pones agua para diluirlo? Te lo dice la abuela. La abuela no necesita, bueno, por ahí la abuela también era ingeniera química, pero por ahí no. Entonces, ¿entendés? Como que no necesita nada, esto se cae de maduro, estas cosas. ¿Está bien? Y la osmolaridad es un concepto que vale para esas sustancias que están disueltas, pero que tienen capacidad de atraer agua. Entonces, ese concepto de hipertonicidad, hipotonicidad, isotonicidad, en relación a los solutos osmóticamente activos que tiene una sustancia, una solución, perdón, diluida. Eso igualmente lo van a ver en química, pero yo quería que quede claro porque me interesa esto. Ahora, una cosa más de esto es lo siguiente, y ahí ya termino el concepto que era lo que quería, porque todo esto en realidad no era lo que me interesaba realmente totalmente. Sí me interesa de alguna manera, pero me interesa otra cosa que es esto. Ese concepto de dilución y ese concepto de concentración y ese concepto de osmóticamente activo y no. Ahora, cuando una solución como el plasma tiene moléculas osmóticamente activas, se genera cuando las moléculas cuando en el plasma hay moléculas osmóticamente activas, esas moléculas osmóticamente activas pueden desplazarse hacia el intersticio.
O sea, se pueden salir del vaso. Y entonces actúan como osmóticamente activas desde el vaso. ¿Se entiende lo que digo? Actúan como osmóticamente activas desde el vaso y pueden arrastrar agua desde el intersticio, desde el vaso hacia el intersticio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, Algo, profe. Sí, se entendió. Si yo tengo una sustancia osmóticamente activa dentro del vaso sanguíneo, esa sustancia se puede salir del vaso sanguíneo, sale el sodio, por ejemplo, se escapa al intersticio, se acumula en el intersticio y ahora me atrae el agua hacia el intersticio. Por eso, si nosotros comemos mucha sal, cloruro de sodio, va a nuestros vasos sanguíneos, se escapa al intersticio, atrae agua, ¿y qué pasa con las piernas del señor o de la señora que les cuesta un poquito más regular la presión? ¿Qué le pasa a las Se piernas? inflaman. Se hinchan. Se hinchan. No es exactamente una inflamación, es una hinchazón, está bien. Se hinchan y esa hinchazón se le llama edema. Edema, sí. Claro. ¿Se entiende el edema, el concepto del edema? Es líquido que se extravasó siguiendo al sodio que esa persona tenía encima. ¿Está bien? Ahora, cuando hay, a medida que aumenta la osmolaridad, se ve aumentada esa tendencia a salir de adentro del vaso sanguíneo, por este mecanismo que acabamos de contar. Es decir, que cuanto más sustancias osmóticamente activas tengo dentro del plasma, más se salen y más me llevan el agua para afuera. Entonces, el concepto que me queda a mí en la cabeza, que quiero que le quede en la cabeza es este. A medida que yo aumente la osmolaridad del plasma, mayor va a ser la tendencia a salirse del plasma, del líquido. A pesar de que se supone que esas sustancias atraen agua, sí, perfecto. Pero cuanto más concentración tengo en nuestro plasma, mayor es la capacidad de salida del líquido del vaso. Por eso se dice que se genera una presión osmótica, que en realidad se mide al revés, pero yo por ahora se los cuento así. Después, más adelante, por ahí, si tenemos ganas y tiempo, les cuento del todo bien, pero por ahora lo que me interesa es que quede este concepto. Entonces, ese arrastre de agua, esa capacidad de arrastre que tienen los solutos, genera una presión de arrastre que tiende a sacar de los vasos sanguíneos el líquido. Es decir, que cuanto mayor cantidad de sodio tengo, más se me escapa y más me saca el agua del líquido. ¿Se entiende ese concepto? Cuanto más sodio tengo en el plasma, si el sodio se quedara dentro del plasma, nada, el líquido se queda dentro del plasma y otra cosa. Pero como el sodio se arrastra a los lugares que hay menos concentración, entonces en la medida que yo aumente la cantidad de sodio dentro del plasma, más se me va a pasar al intersticio y más se me va a arrastrar el agua al intersticio. Entonces, lo que genero en última instancia, cuanto mayor es la concentración de solutos osmóticamente activos, estoy generando como una especie de presión de salida desde el vaso hacia afuera. Esa presión le llamo presión osmótica, que en realidad, le digo, eso es justo al revés, es en realidad la incapacidad para volver al vaso, pero no importa, no, nada. Presión osmótica, o sea que se genera, la presión osmótica representa en nuestros vasos sanguíneos una presión desde adentro del vaso